Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a este webinar. Soy Ángel Luis Díez, responsable de Marketing y Comunicación de Laboratorios Ovejero. Y son ya la 1:01, con lo cual, bueno, pues sin más demora vamos a comenzar. Mientras se van conectando más personas, que veo que ya hay unas cuantas conectadas, para empezar en directo la emisión de este webinar. Mientras termina de conectarse la gente, lo primero que queremos es daros las gracias a todos por estar aquí conectados y hacer este esfuerzo justo a la hora de comer, una hora, bueno, pues donde ya escasean las fuerzas y me imagino que después de una jornada ya, una mañana dura de trabajo. Hoy tenemos el placer de contar con vosotros para realizar este webinar que dirigimos principalmente a veterinarios de calidad de leche, pero también dirigimos esto a ganaderos y a industria y cooperativa de láctea, ¿de acuerdo? Es un webinar que, bueno, pues es la primera que lo vamos a hacer y estamos muy contentos de poderlo hacer ya. Hemos titulado Nuevos beneficios de la inmunoterapia sobre la salud y la producción en el vacuno de leche. Un webinar en el que podrás conocer de primera mano cómo poner en práctica un protocolo de uso de inmunoterapia en tu explotación de vacuno en base a los nuevos resultados de pruebas de campo que hemos obtenido, lo que venimos realizando ya desde hace mucho tiempo. Como sabéis, la inmunoterapia es ya una auténtica realidad en el mundo veterinario. Es una solución sostenible, eficiente y eficaz que ya podéis poner en marcha en vuestras explotaciones y que os va a ayudar a optimizar y reducir el uso de antibióticos. Sin más dilación, quiero ir presentando a los dos ponentes que me acompañan y que ya tenéis en imagen. Este webinar lo coorganizamos, mejor dicho, el Laboratorios Ovejero y el Centro Veterinario de Meira en Lugo, desde donde estamos transmitiendo en directo ahora mismo, a los que tenemos que dar las gracias por permitirnos hacer esto de aquí. Y por parte del Laboratorios Ovejero cuento con la presencia y con la compañía de mi compañero Sergio Rodríguez Pedroso, que está aquí a mi izquierda. Es técnico veterinario, especialista en rumiantes del laboratorio. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos el placer y el honor de contar con la compañía de Mónica García Mon, veterinario especialista en calidad de leche del Centro Veterinario de Meira. Muchos años de experiencia, creo que casi 13 años, si me cuentan por aquí, ¿no, sí, Mónica? Así es. A la que ya tenemos el placer de saludar también y para que vosotros la vayáis conociendo y empecemos esto cuanto antes. Bueno, la dinámica del webinar va a ser sencilla, como todos los webinars más o menos a los que estáis acostumbrados a comparecer. Sergio y Mónica van a llevar la voz cantante, introduciendo una presentación en la cual os van a ir contando un montón de cosas sobre inmunoterapia y vosotros vais a poder poner cualquier pregunta o expresar cualquier duda utilizando una ventana que tenéis de chat en la parte derecha de vuestras pantallas, donde podéis ir metiendo cualquier cosa que queráis preguntarles y luego al final de la charla podremos contestarlas sin ningún problema. Así que, bueno, son las 1:04. Yo creo que ya podemos empezar con esto. Así que, sin más, cedo la palabra a mi compañero Sergio Rodríguez, que es el que va a empezar con el webinar. Muchas gracias a todos y espero que os guste y que disfrutéis de ello. ¿De acuerdo? Muy bien, buenos días, muchas gracias a todos los asistentes, gracias por estar ahí, sabemos que es complicado, ha sido media semana hasta ahora, por el trabajo y todo, pero os agradecemos que estéis ahí. Agradecer también sobre todo a Mónica por estar con nosotros, por dar la oportunidad de estar aquí y al Centro Veterinario de Meira por prestarnos las instalaciones. Pues nada, vamos a empezar con la presentación. Se titula Beneficios de la inmunoterapia sobre la salud y la producción del vacuno de leche. Y bueno, vamos a empezar por el contexto. El contexto del día a día de los veterinarios y ganaderos. Nos encontramos con problemas sanitarios en nuestras explotaciones que merman la salud y la productividad del ganado. Esta merma de productividad termina traduciéndose a la larga en problemas económicos que producen pérdidas de rentabilidad para el ganadero y que ponen en riesgo la viabilidad del negocio. A su vez, sabemos que el uso poco optimizado o no prudente de los antibióticos ha fomentado la aparición de resistencias que se han terminado por convertir en un problema de salud pública mundial y que condicionan el trabajo del veterinario, que debe ceñirse a nuevas reglamentaciones cada vez más limitantes que afectan a su trabajo. Partiendo de este contexto, vamos a detallar un poco estas tres problemáticas y sus posibles soluciones. Tras años de mejora y selección genética en el sector lácteo, nos encontramos ante vacas capaces de producir más de 20.000 kilos de leche al año o de superar los 200.000 kilos a lo largo de su vida. Unas cifras espectaculares que responden a animales con una capacidad productiva asombrosa,
Pero esta altísima producción tiene sus consecuencias. Estas vacas se encuentran en un equilibrio inestable, con un sistema inmune comprometido, en el que la mínima variación puede hacer que sea vencido. Son animales muy exigidos en términos productivos y esto aumenta el riesgo de padecer patologías, convirtiéndose esta susceptibilidad a padecer enfermedades en una problemática sanitaria, que es la inmunosupresión. En la actualidad ya está muy estudiada la inmunosupresión en vacuno, que es la disminución de la función del sistema inmune. Es decir, el sistema inmune del animal no está trabajando al 100% de su capacidad. Es importante entender que la inmunosupresión se da en todas las vacas de alta producción láctea, en dos momentos del ciclo productivo, el periparto y el secado. Podemos hablar, por tanto, de inmunosupresión fisiológica, ya que la padecen todas las vacas de alta producción en estos dos momentos concretos. En la práctica se ve reflejada en un aumento de las patologías en estos dos periodos. La inmunosupresión fisiológica es un concepto clave a tener en cuenta en las explotaciones lecheras para mejorar técnica y económicamente. Entre las causas de la inmunosupresión fisiológica están la involución activa de la glándula mamaria, el dolor y el estrés en el secado, la calostrogénesis en el preparto, el dolor y el estrés y la disminución del calcio en el parto, así como el balance energético negativo y el estrés oxidativo que se da en el posparto. Mónica, una pregunta. ¿Tú cuándo tienes más problemas de mamitis? Normalmente cuando tenemos más problemas de mamitis suele ser en el primer mes posparto, que suele venir ya del secado, porque en el secado, en las 2 primeras semanas del secado y las 2 últimas, y en el primer mes posparto es cuando más probabilidad hay de producir mamitis. Y esto creo que se debe un poco pues, a la inmunosupresión que se da en estos periodos. Al principio del secado suele ser por el estrés que le produce el secar la vaca, el cambio de alimentación, cambio de patio, los cambios fisiológicos que se producen en la vaca. Y en las 3 últimas semanas antes del parto, la actividad de los neutrófilos y los linfocitos va disminuyendo hasta el parto, que es mínima, y luego se empieza a recuperar durante las 3-4 primeras semanas posparto. Por eso de ahí que haya más problemas de sufrir tanto la mamitis como otras enfermedades posparto, como metritis, retención de placenta. Y vacas que están en buenas condiciones ambientales, buen alojamiento, buena alimentación, buen estado sanitario, pueden pasar esto bien y que haya un índice de lactación mejor, que les lleva a alcanzar un pico de lactación igual alto, pero las vacas que tienen alguna deficiencia en alguna de estas áreas que hablé anteriormente, pues van a tener más probabilidad de sufrir estas enfermedades. Y esto al final les va a dar mayor pérdida de producción, más gasto de tratamiento de medicamentos y al final también mayores pérdidas en reproducción y lo que lleva a mayor pérdida económica de la explotación. ¿Lo ves también en cuanto a la gravedad de las mamitis, sobre todo? Sí, que son más graves, ¿te refieres? En estos dos periodos. Sí, sobre todo en el inicio, en el posparto, en el primer mes. Lo que pasa es que muchas vienen ya del secado. Lo que pasa es que se reflejan en el posparto. En cuanto a identificación, ¿qué tipo de mamitis sueles tener? Lo que solemos aislar en las vacas de posparto, la mayoría son Streptococcus y levaduras. Suelen ser mamitis subclínicas, la verdad, que lo que hacen es que aumente el recuento celular y haya menor producción, pero sí que las hay. ¿Consideras entonces esta inmunosupresión clave para tener en cuenta las explotaciones? Vale. Perfecto, pues vamos a continuar. Además de esta inmunosupresión fisiológica, hay momentos puntuales a lo largo del ciclo productivo en los que puede producirse inmunosupresión, causada por diversos factores, como puede ser una enfermedad, un cambio de manejo, un cambio en la alimentación, estrés por calor, un cambio en la jerarquía. Todo ello repercute al sistema inmune del animal, debilitándolo y haciéndolo más susceptible a las infecciones. Evidentemente, estos problemas de índole clínico terminan repercutiendo en el bolsillo del ganadero. El aumento de los costes por tratamiento, junto con la pérdida de productividad del ganado, implica una pérdida de rentabilidad de la explotación, que en el peor de los casos supone el cierre de las explotaciones, contribuyendo a la destrucción de empleo rural y fomentando así el término que está bastante de moda, la España vaciada. ¿Qué tal estáis vosotros? ¿Tenéis ganaderos que están cerrando explotaciones? ¿Cómo estáis? Hombre, sí, cierran sobre todo por jubilación, por abandono de la actividad, porque no sea económicamente rentable y eso no, pero por jubilación sí que se está viendo cada vez más. ¿Y después las que quedan están creciendo? Las que quedan están creciendo. Hombre, estamos en una zona que hay bastante gente joven
en el campo y cada vez las explotaciones son más grandes. Nos encontramos también con un problema muy grave de salud pública, que es la resistencia a los antibióticos. Esta aparición de resistencias tiene múltiples causas, entre las que destaca una mala praxis en el ámbito sanitario humano y animal, como es la sobreprescripción de antibióticos, que los pacientes no finalicen sus tratamientos, la sobreutilización de antibióticos en granjas. Además, la dificultad de encontrar nuevos antibióticos, junto con la aparición muy rápida de resistencias para las nuevas moléculas, se termina traduciendo en una previsión alarmante de 10 millones de muertos al año en el mundo por enfermedades que no responderán a los tratamientos antibióticos para el año 2050, superando fallecimientos por cáncer, accidentes de tráfico. Mónica, ¿tus ganaderos están concienciados con esta problemática? Sí, cada vez están más concienciados de que hay que consumir menos antibióticos y las explotaciones cada vez más también se dejan asesorar por los técnicos y ellas mismas hacen mejor el trabajo. Mejoraron en las instalaciones en cuanto a confort, bienestar, lo que hace que haya menos animales enfermos y valoran ya más si un animal se debe tratar o es mejor eliminarlo, porque al final son animales de producción. ¿Y qué medidas tomáis para ayudar a esta reducción del uso? Pues tanto los veterinarios como los ganaderos estamos trabajando más en prevención. Hacer buenas rutinas de ordeño, que la máquina de ordeño que esté a punto, buena alimentación, se mejora en el espacio por vaca, los cubículos, los bebederos, vacunaciones que eviten la aparición de enfermedades. Y en cuanto al uso de antibióticos, pues una de las cosas que estamos haciendo, sobre todo en calidad de leche, es el secado selectivo en aquellas explotaciones que tienen buenas condiciones para poder llevarlo a cabo y siempre dirigido por el veterinario. Y lo que estamos viendo es que está yendo bien. En algunas quizás hay un aumento de recuento celular, pero que no nos da problemas en tanque y que compensa una cosa con la otra. Y los ganaderos que lo realizan están contentos. ¿Consideras entonces Sí. que el secado selectivo es una medida interesante, ¿no? Sí. Perfecto. En el último año estás viendo reducción de uso de antibióticos en los últimos años. Sí, cada vez más. Desde que se empezó a hablar también del tema, los ganaderos están más concienciados. Perfecto. Pues una vez contextualizados estos problemas, es responsabilidad de todos, laboratorios, veterinarios, ganaderos, producir de manera urgente soluciones y aplicar buenas prácticas. Necesitamos soluciones eficaces mediante la producción de fármacos, productos y servicios que funcionen y que el veterinario pueda prescribir para tratar y prevenir las enfermedades en las explotaciones, soluciones eficientes que los ganaderos puedan pagar y que, lejos de suponer un aumento de costes de producción, supongan un ahorro y una mejora del margen operativo y del beneficio económico, y soluciones sostenibles que frenen el problema de las resistencias y que cumplan con lo que la sociedad y las autoridades sanitarias esperan de nosotros a la hora de reducir y optimizar el uso de antibióticos en ganadería. Entre estas soluciones está la inmunoterapia, de la que hablaremos de forma extendida en esta charla, y que es el tratamiento de una patología mediante la estimulación y modulación del sistema inmune del animal. Durante los últimos años, el Laboratorio Ovejero ha trabajado ampliamente en el campo de la inmunología, poniendo especial énfasis en la inmunoterapia veterinaria. Dicho trabajo ha dado como resultado Fortimmune Go, un inmunomodulador de última generación en suspensión inyectable para bovino, cuya composición se basa en el lipopolisacárido de la bacteria Ochrobacter intermedio. Este LPS es un agonista de TLR2 y TLR4 presentes en la membrana de los macrófagos. La estimulación de estos receptores induce una potente secreción de interleucina 12 y una moderada secreción de citoquinas proinflamatorias, como son el factor de necrosis tumoral y el interferón, que no alcanzan niveles patógenos. Tiene que quedar claro que la interleucina 12 juega un papel clave a la hora de inducir una respuesta inmune celular. Este patrón de citoquinas genera un incremento de macrófagos, neutrófilos, linfocitos T y linfocitos B. Además, estimula la actividad bactericida de neutrófilos y macrófagos y activa los linfocitos y las células plasmáticas productoras de anticuerpos. Como consecuencia, se mejora el estatus inmunológico del animal, aumentando la capacidad defensiva del organismo. Mónica, en la práctica, ¿qué utilidad le ves que sea eficaz frente a cualquier tipo de patógeno? Pues, a ver, es práctico porque como es inespecífico, por ejemplo, yo lo uso muchas veces en vacas que tienen levaduras, que no tienen ningún tratamiento que se les pueda dar, o cuando tienes una vaca con una mamitis, pero quieres esperar el resultado para saber si
si le vas a aplicar un antibiótico o no, pues le ponemos un antiinflamatorio y el Fortimune. En muchos casos, ¿en qué tipo de agentes, con qué tipo de patógenos te funciona mejor? En bacterias, hablando ya de bacterias, por ejemplo, no sé, Staphylococcus aureus o... Sí, sobre todo en mamitis subclínicas, Corynebacterium, algún Staphylococcus, algún coli también, porque le pones un antiinflamatorio simplemente y lo ayudas un poco con el Fortimune, y en levaduras. Es una forma interesante, ¿no? Esperar mientras ves la identificación, saber lo que tiene, pues en muchos casos ya no es necesario después poner el antibiótico. Y bueno, al final me contaste antes que teníais una explotación con problemas de prototeca. Sí, bueno, esto es un invento. Es una explotación que tiene un problema de prototeca desde hace tiempo y se eliminaron muchas vacas, las vacas están controladas, el ambiente también, y se están tomando todas las medidas, pero siguen apareciendo vacas y todas vienen del secado. Entonces, lo que vamos a probar a ver si aplicando lo del Fortimune con el plan que vamos a explicar más tarde, a ver si tenemos algún resultado para que esas vacas logren pasar los primeros meses posparto sin que les aparezca mamitis. Perfecto. Esta gráfica muestra la concentración en picogramos mililitro de interleucina 12 que se libera tras la administración de distintas concentraciones en nanogramos mililitro de un LPS patógeno, E. coli en este caso, que es la línea roja, y un LPS de Oprobatrum, que es el Fortimune, que es la línea azul. Como podéis observar, a medida que se aumenta la administración de los LPS, aumenta la liberación de interleucina 12, alcanzándose el pico a los 1000 nanogramos mililitro, y a partir de ahí se mantiene estable. En el caso del LPS de E. coli, este pico es de 25.000 picogramos mililitro de interleucina 12, mientras que en el LPS de Oprobatrum es de 30.000. En esta segunda gráfica se muestra la concentración en picogramos mililitro de factor de necrosis tumoral, que se libera tras la administración de distintas concentraciones, igual que antes, de un LPS patógeno E. coli, la línea roja, y del LPS de Oprobatrum, la línea azul. Como podéis observar, a medida que se aumenta la administración de los LPS, aumenta la liberación del factor de necrosis tumoral, alcanzándose el pico a los 100 nanogramos mililitro, en el caso del LPS de coli, y a los 10.000 en el caso del LPS de Oprobatrum. A partir de ahí, se mantiene estable los dos. En el LPS de coli, este pico es de 17.000 picogramos mililitro de factor de necrosis tumoral, mientras que en el LPS de Oprobatrum es tan solo de 4.000. Por lo tanto, el LPS de Oprobatrum activa los mismos mensajeros inmunológicos que un LPS patógeno, pero no causa una respuesta inmune exacerbada en la que se liberen niveles patógenos de factor de necrosis tumoral, que es indicativo de un alto grado inflamatorio. Y ya para acabar de explicar el mecanismo de acción de Fortimune, vamos a hacerlo de manera gráfica. Aquí vemos los receptores de membrana de los macrófagos, TLR4 y TLR2. El LPS de coli se une solo a TLR4, mientras que el LPS de Oprobatrum se une a los dos, a TLR4 y a TLR2. La estimulación de solo TLR4 induce una potente secreción de interleucina 12 y una altísima secreción de citoquinas proinflamatorias, mientras que la estimulación de los receptores TLR4 y TLR2 provoca una potente secreción de interleucina 12, pero una moderada secreción de citoquinas proinflamatorias. Como consecuencia, la unión del LPS de E. coli a TLR4 promueve una respuesta inmune patógena, mientras que la unión del LPS de Oprobatrum a TLR4 y TLR2 promueve una respuesta inmune celular, o TH1. Ya hablamos de la composición de Fortimune, de su mecanismo de acción, pero ¿qué es Fortimune? Y esto me gusta recalcarlo siempre. Fortimune BOB es un medicamento, es decir, está recogido como tal en la Agencia Española de Medicamentos. Por lo tanto, cumple con la normativa de registros y comercialización que la agencia establece. Esto nos asegura que está probada su seguridad y su eficacia. Fortimune BOB está indicado específicamente para ganado bovino, para reducir la sintomatología clínica y subclínica causada por mamitis producidas por Staphylococcus aureus, según registro, aunque como veremos luego, tiene otras aplicaciones. Antes de pasar a las pruebas de campo, quería aclarar una duda frecuente, que es la diferencia entre vacunación e inmunoterapia. Tanto las vacunas como los inmunomoduladores son inmunológicos y su principal diferencia
es el tipo de respuesta inmune que inducen. En la inmunoterapia es una respuesta inmune celular, TH1, y en la vacunación es una respuesta inmune humoral, TH2. Mónica, no sé si tus ganaderos diferencian estos conceptos. ¿O? No, lo tienen un poco confundido. De hecho, muchas veces te dicen, recétame esa vacuna que hay para bajar las células. Y te intentas explicar un poco que no es una vacuna, la diferencia entre una cosa y otra. Bueno, vamos a intentar explicarlo de forma muy sencilla. La inmunoterapia se da una respuesta rápida, potente, inespecífica y de corta duración. Por así decirlo, se potencia la fagocitosis. Mientras que la vacunación se da una respuesta lenta, poco potente, específica y de larga duración. Se potencia la creación de anticuerpos. En la vacunación, tras una infección natural, se dan dos tipos de respuesta inmune, la humoral y la celular. Cuando la respuesta inmune dominante es la humoral, el animal tiende a enfermar, ya que es una respuesta de futuro, que nos interesa para próximas infecciones con esta agente. Mientras que cuando la respuesta dominante es la celular, el animal tiende a curar, ya que es una respuesta de presente, la que nos interesa para combatir la infección. Y precisamente con la inmunoterapia lo que logramos es modular la respuesta inmune hacia una respuesta celular, contribuyendo a la curación del animal. Esto no quiere decir que los dos tipos de respuesta, los dos son importantes. De hecho, imagino que usáis frecuentemente vacunaciones. Sí, también, claro, sí. Quizás son dos formas interesantes de actuar en las explotaciones, tienes las dos vías, pero para el presente, para curar al animal en ese momento, quizás la vía celular es la más interesante. ¿Qué opinas, Mónica? Sí, porque eso es un momento puntual por la causa que sea y las vacunas ya llevan una pauta durante toda la adaptación. ¿Estáis vacunando en muchas explotaciones? Sí, una gran parte. Perfecto. ¿Qué tal los resultados? ¿Lleváis tiempo? No, sí, llevamos ya años y la verdad es que bien. En general, no sé, los ganaderos que empiezan suelen seguir vacunando, sí. Ven resultados. Sí, ven resultados y siguen. Perfecto. ¿Y tú en qué lo ves mejor resultado? ¿En problema, sobre todo gravedad, bajar? Por ejemplo, en explotaciones donde había vacas con mamitis graves, vacas tumbadas, se ve muy rápido porque una vez que vacunamos, los casos que, aunque siga habiendo casos, van a ser más leves. Y en las granjas donde sí que hay mamitis, pero no son tan graves, cuesta verlo un poco más. Pero bueno, también algunos le hicimos algún estudio durante un año y vieron también las diferencias económicas. Perfecto. Bueno, son dos herramientas que están para los técnicos de calidad de leche y que son interesantes. Y que al final nos van a ayudar también con todo el tema de la reducción de uso de antibióticos. Y bueno, pasamos ya a las pruebas de campo. Os vamos a presentar 3 pruebas distintas. Una sobre la influencia de la inmunoterapia en la calidad de leche, otra en reproducción sobre el uso de inmunoterapia en el momento de la inseminación y ya para acabar os presentaremos el Plan 5, que es un nuevo protocolo de uso de inmunoterapia enfocada al periparto y sus beneficios sobre la salud y la producción. Bueno, vamos a empezar con la de calidad de leche. Bueno, es una prueba muy gráfica, por eso la ponemos. Se trata de una explotación con 42 vacas en ordeño, que tenía un problema de un elevado recuento, muy elevado, de células somáticas en tanque, y en la que se comienza a administrar Fortimune Bob a todos los animales en ordeño. Pues la pauta es la siguiente, una dosis inicial de 5 mililitros, repetimos a los 15 días, esto es por norma general, siempre que se usa Fortimune, y las posteriores dosis, recuerdo, 5 mililitros cada mes, a todos los animales que estaban en lactación. Como veis, en esta gráfica comenzamos en julio a pinchar las vacas, están con 845 de recuento de células somáticas en tanque, que es una barbaridad, y según van pasando los meses, vemos una reducción progresiva de células en tanque. Los animales en su conjunto presentan una constante disminución del recuento de células somáticas, lo que da como resultado una disminución del 71% del recuento de células en tanque en tan solo 4 meses. Esto, como sabéis perfectamente, hay un límite máximo, un límite legal que está establecido en las 400. Gracias a esto,
pasamos de estar sancionados a estar por debajo de este límite, cumplirlo, y ya no solo eso, sabéis que hay un límite de calidad superior, que las lácteas se establecen, pues, dependiendo pues, sobre 250, 200, y en este caso, en ya tan solo 4 meses, logramos ya no solo pasar de estar legalmente bien, sino a estar cobrando una prima. Como sabéis, ya no solo es desde el punto de vista de recuento de células, sino está también muy estudiado, hay muchos estudios de universidades, está muy probado que hay una pérdida de producción. Al final, sabemos que el recuento de células somáticas es indicativo del estado de salud de ubre, el recuento de células en tanque del estado de salud de ubre de la explotación y, evidentemente, si la ubre no está al 100% de su capacidad, si no está en condiciones de producir, no vamos a sacarle todo el potencial al animal. Hablábamos al principio de que una evolución genética tremenda, que los animales ya producen muchísimos litros de leche, capaces de superar los 20.000 o los 200.000 a lo largo de su vida, pero si no están en condiciones, aunque genéticamente sean capaces, si la glándula mamaria, el animal en general, en su estado sanitario no es bueno, esa producción nunca la vamos a alcanzar. Se estima de que por cada aumento de recuento de células somáticas hay una pérdida de un 2,5% de producción. Y, evidentemente, esto a partir de las 200 de recuento de células y hay sobre todo unas grandes pérdidas cuando superamos esas 400, 500 o 600. Además, también hay una influencia sobre la fertilidad. Hay ya muchos estudios de universidades que lo demuestran, que en mamitis subclínicas reducen en torno a un 15% la fertilidad en la explotación, y una mamitis clínica llega a reducirlo un 23%. Mónica, no sé si te parece, ¿tú qué opinión tienes sobre estos datos? Si lo ves en las explotaciones, cuéntanos un poco. Sí, sobre todo eso, en explotaciones donde tienes una prima por calidad y no es que haya mamitis clínicas, pero te falta ahí un poquito para alcanzar ese límite, para poder cobrar la prima, y son mamitis subclínicas, bueno, tienes menos producción y encima pierdes por prima de calidad. Entonces yo lo veo como una herramienta para conseguir bajar, a lo mejor si tienes la prima en 200, estás en 220, 230, y aplicando esas vacas con mamitis subclínica, el Fortimune, llegas a alcanzar el valor para tener la prima, y al final también vas a tener mayor producción. Bueno, supongo que tus explotaciones, la gran mayoría, no tienen problemas de estar por debajo de las 400, espero. No, bueno, siempre hay alguna, pero al principio, cuando empiezas a trabajar, normalmente sí que trabajas porque muchas explotaciones sobrepasan ese límite, y ahí, mientras que esperamos los resultados de las muestras que tomemos, aparte de otras pautas que ya se recomiendan desde un principio, a veces también usamos el Fortimune como una herramienta para esperar el resultado. Vale, y bueno, entonces lo ves interesante también, sobre todo en estas explotaciones que están ahí en el límite de las 200 células. Tanto en el límite máximo como en el límite de calidad. No, eso es una herramienta más, una opción más a tener. Y no sé si nos quieres contar algo más en tus explotaciones, calidad de leche, ¿qué otros recursos haces? Un poco en general, aprovechando que estás aquí, que eres especialista. A ver, los puntos más importantes. Claro, lo primero es el manejo de la explotación, sobre todo cuando vas a una explotación, sobre la rutina de ordeño, el manejo de las camas, qué tipo de gérmenes también, claro, porque no es lo mismo trabajar con una granja que tiene gérmenes contagiosos que con una granja que tiene gérmenes ambientales. Y de primero, pues tomar las medidas básicas para que lleguen a una calidad óptima, y luego poco a poco ir poniéndote límites más bajos, porque evidentemente cuanto mejor esté la explotación, mayor rentabilidad en la explotación. Bueno, obviamente la inmunoterapia, la vacunación no va a sustituir nunca una rutina de ordeño, a un buen manejo. Es una herramienta más, se tienen que dar un buen manejo y hacer las cosas bien, y a mayores, pues como herramientas, pues tenemos eso, la vacunación y la inmunoterapia. Perfecto. Sola no funciona tampoco. Eso está claro. Bueno, pues vamos contigo. Bueno, no sé si, por ejemplo, en cuanto a gravedad de mamitis de una explotación a otra, resistencias a los antibióticos, ¿estás viendo mucha diferencia? Por aquí, más o menos, es lo mismo. O sea, evidentemente, gérmenes ambientales, ubris, colis,
Todavía hay por ahí algún audios, bastantes, y resistencia sobre todo en Uberis. Hay bastante resistencia a antibióticos. Actualmente el germen más complicado. Es el germen más complicado, sí. ¿Y sensibilidades a antibióticos? ¿Mucha diferencia entre unas y otras, entre unas explotaciones y otras? A mí me da parecida. Vale, perfecto. Bueno, vamos a continuar. Bueno, a todo esto, si queréis mandar vuestra opinión, si tenéis bueno, vuestra experiencia propia o lo que queráis comentar sobre lo que estamos hablando, tenéis ahí el chat y podéis enviar y lo comentamos al final de la charla. Os invito a que mandéis vuestras opiniones, vuestra experiencia personal, que consideráis más interesante. Al final, esto sirve para estar todos aprendiendo y es la forma de comunicarnos. Vamos a continuar ahora con otra prueba de campo, que es en la reproducción. Se trata de, bueno, el estudio se hace sobre 309 vacas de leche, se sincronizan todas con GPG y hacemos dos lotes. Un lote Fortimune, en el que administramos 5 mililitros en el momento de la inseminación, y un lote control en el que solo inseminamos la vaca. Y lo que estudiamos es la fertilidad. Los resultados que tenemos es en el lote Fortimune un 36,4% de fertilidad, mientras que en el lote control tenemos un 28,6%. Esto supone un 7,8% más de fertilidad en el lote de Fortimune. ¿Y a qué se puede deber? Pues está explicado por dos vías principalmente. Una, que mejoramos el ambiente uterino, porque al aumentar la línea defensiva celular, la fagocitosis, sobre todo en esas vacas con endometritis subclínicas, que aunque no se vean a simple vista, hay un alto porcentaje en las explotaciones. Estamos, al final, al aumentar fagocitosis, macrófagos y demás actúan sobre cualquier parte del organismo. Entonces, estamos mejorando el ambiente uterino para favorecer la implantación. Y por otro lado, por lo que hablábamos en la prueba anterior, en lo que estuvimos hablando, al mejorar también salud de ubre, estamos reduciendo mamitis subclínicas y mamitis clínicas. La influencia negativa que tienen estas mamitis sobre la fertilidad la estamos recortando. En esta misma prueba hicimos una separación en lotes, bueno, a la hora del estudio, por número de inseminaciones de las vacas. Es decir, por un lado, las vacas de primeras inseminaciones de 1 a 3 y las vacas repetidoras de más de 3 inseminaciones. Y aquí también vimos un dato interesante. En las de 1 a 3 inseminaciones tenemos en el lote Fortimune un 39,1, mientras que en el lote control un 31,8, bueno, básicamente más o menos lo que estábamos hablando al principio. Pero lo que es muy interesante es en esas vacas repetidoras que tenemos un 35,1 en el lote Fortimune, mientras un 19,6 en el lote control. Y aquí viene a explicar un poquillo sobre todo esto, lo que hablamos de endometritis subclínicas y demás. Al final, estas vacas repetidoras repiten en muchos casos por problemas en útero y problemas con la implantación, y precisamente al aplicar Fortimune estamos mejorando este ambiente uterino, estamos aumentando la fertilidad en estas vacas repetidoras. Al final conseguimos un 7,3 más en el lote de primeras inseminaciones, y en las vacas repetidoras un dato que me parece muy interesante, que es un 15,5% más. Y simplemente aplicando el Fortimune en el momento de la inseminación. Al final, los beneficios que obtuvimos del uso de Fortimune en la inseminación, pues evidentemente lo que hablamos, mejora de la fertilidad, mayor producción, porque estamos teniendo menos días en leche o teniendo los días de leche que nos interesa, reducción del gasto de medicamentos, también menor tasa de reposición, porque vacas repetidoras que podrían al final llevar camino de eliminarlas, no las estamos eliminando, y lo que le interesa al ganadero, que es un mayor retorno económico. Y ya para acabar, en lo que se centraba sobre todo la charla, que es en el plan 5, vamos a explicarlo, en qué consiste, el protocolo y los datos de una explotación que hicimos un estudio. La prueba de campo, hicimos la prueba en una explotación intensiva de vacuno con 140 vacas en ordeño. También hicimos dos lotes, lote Fortimune y lote control. Lote Fortimune, 56 vacas, a la que administramos Fortimune Bob desde los 15 días antes del parto hasta los 90 días posparto. El lote control, 59 vacas, a las que no le administramos Fortimune.
Los animales, aunque no están físicamente, no están separados, son lote formación y lote control, pero están mezclados. De hecho, los escogimos de forma aleatoria según la fecha prevista de parto. Es decir, sacamos la lista de partos y a medida que tenía la fecha de parto, una sí, una no, para que fuera lo más aleatorio posible. Y durante un año estudiamos enfermedades posparto, índices reproductivos y calidad y producción de leche. Antes de nada, vamos a explicar el protocolo. El protocolo consiste en administrar 5 mililitros intramusculares siempre, una dosis 15 días antes de la fecha, bueno, 15 días, los 15 días antes a la fecha prevista de parto, otros 5 mililitros el día del parto. Esto intentamos respetarlo de forma individual, animal por animal. Bueno, es un momento que el ganadero, pues igual ya maneja el animal, los tiene en zona de partos o el día del parto no suelen tener problema. Intentamos respetar estas fechas. Y después lo que hacemos para facilitar el protocolo, porque evidentemente no es lo mismo, bueno, trabajar con una explotación de 50 o 100 en ordeño que aquí en el noroeste o con una de 1000 o 1500 en ordeño. Y entonces lo que hacemos es trabajar el lote. Ponemos un día al mes para pinchar los animales. Pues se puede hacer coincidir con la reproducción o con algún momento algún día que sea fácil. Imaginémonos, día 1 de cada mes, ese día pinchamos los animales con Fortimune. El que parió el día 1 del mes anterior va a ir con los 30 días, el que parió el 20 va a ir el 10 va a ir con 20 días o el que parió el 15 va con 15. Lo importante es que no se pase del mes y de esta forma solo tenemos un día para administrar el producto. Entonces, lo que hacemos es 15 días antes del parto, día del parto, después seguimos 30, 60 y 90 posparto. Bueno, Mónica, tú hicimos un par de pruebas. No sé los ganaderos qué opinión en cuanto a manejo, ¿les fue muy complicado? No, bueno, los dos primeros pinchados fácil, porque pinchar eso 15 días antes del parto y luego el día del parto lo llevan bien. Después lo de los primeros 30, 60 y 90, unos mejor que otros. Porque uno lo intentó hacer el día que le correspondía y eso en una explotación de muchas vacas es muy complicado, pero bueno, tampoco estaban contentos, no. Al final es una rutina más. Sí, es anotar. Sí, evidentemente con temas de reproducción, de GPGs, de todo esto, pues se pincha muchas vacas, tampoco Claro. No va mucho más, no va Bien. más allá. Y bueno, eso al final que, sobre todo si le ven la rentabilidad, es darlos convencer por ahí. Viendo que funciona, no es para tanto. De entrada, supongo que cuesta. Al principio sí, cuando lo ven dicen, buf, esto es un rollo, pero luego no, ya. También hay que tener en cuenta que donde lo hicimos los dos lotes, animales Sí. que sí, animales que no. Entonces, todavía más complicado. Para ser todos, pues bueno, es cuestión de acostumbrarse y... Sí, una rutina más. Una rutina, exactamente. Bueno, pues el protocolo es 15 días antes del parto, día del parto, después 30, 60 y 90, posparto. Al final, lo que hablamos al principio, lo que estamos haciendo es aplicar el tratamiento inmunomodulador desde los 15 días antes del parto hasta los 120 días posparto. Y si nos fijamos con la gráfica que hablamos al principio de inmunosupresión fisiológica, es intentar potenciar la inmunidad en este momento, en este periodo crítico, que sabemos, que luego comentamos y que sabéis todos que es donde están la gran parte de los problemas en el vacuno de leche. Este periodo se caracteriza por una acentuada inmunosupresión fisiológica, ya lo comentamos, y en él se concentra mayor incidencia de patologías. Además, nos marcará la producción de esta lactación, ya que se dan una serie de hechos clave, ¿no? Como son el pico de lactación, las enfermedades posparto y las primeras inseminaciones. Mónica, bueno, ya hablamos antes, ¿consideras entonces este periodo un periodo...? Sí, para mí es uno de los periodos más críticos y que va a depender de cómo arranque la vaca en el parto, así se va a alcanzar el pico de lactación y la reproducción también va a estar repercutida por este inicio. Sí, al final, entonces, bueno... Me parece que es una herramienta más en el mercado que puede ser útil para... La idea es esa, ¿no? De intentar contrarrestar esta inmunosupresión fisiológica. Exacto. Y intentar, pues eso, reducir enfermedades posparto, que vamos a ver los datos ahora, cubrir el pico de lactación, intentar librarnos de mamitis o de las mamitis subclínicas. Claro. Y al final también cubrir las primeras inseminaciones. También, bueno, tiene que quedar claro que este protocolo pues es una opción, que después hay en explotaciones que les es por manejo complicado, es versátil, no es necesario poner los
los 5 pinchazos, pues te quedas con el de antes del parto, el día del parto y al día 30. Bueno, ahí después ya cada uno el manejo en su explotación. Para mí esos 3 son los más importantes, sobre todo eso, los 2 primeros y si puede ser el de los 30 días. Al final, bueno, cada uno en su explotación, pues sabemos cómo está el tema de los empleados, de todo y esta la idea de este estudio es intentar cubrir todo lo que te pueda dar el producto. Es decir, estamos cubriendo enfermedades postparto, estamos cubriendo el pico de lactación y llegamos hasta cubrir las primeras inseminaciones, para intentar sacar ahí todo el rendimiento, pero al final vamos a tener producto hasta los 120 postparto. Entonces, bueno, lo que intentamos es intentar, bueno, pues sacar todo lo que el producto nos puede dar, por lo que vimos en pruebas anteriores, con calidad de leche y con reproducción, pero que, bueno, que es versátil y que cada uno en su explotación pues, puede variar y establecerlo como mejor le venga, claro. Bueno, en cuanto a enfermedades postparto, lo que observamos, bueno, valoramos varias enfermedades. Una, la retención de placenta. Aquí es un dato muy interesante porque en el lote control tuvimos 10, que es un 16,95%, mientras que en el lote estudio tuvimos 5, un 8,92%, es un 8,03% menos de retenciones de placenta. Me parece un dato muy interesante y bien explicado por el aumento de neutrófilos, que hay una cierta influencia sobre el desprendimiento de la placenta. Al final, no tener una retención de placenta creo que es bastante importante. Sí. Y todo lo que sea reducir esta incidencia, pues vas a mejorar en todo lo otro, en metritis, en cuajares, en neumonías y demás. Pues en metritis, pues también pasamos de un 30% en el lote control a un 25%, reduciendo un 5,51%. En mamitis pasamos de tener 10 casos en el lote control con un 16,95% de incidencia al lote estudio de Fortimuno 8 con un 14,29%, también bajamos un 2,6%, un 2,66%. En neumonías un dato similar, bajamos un 3,29%. En hipocalcemia, aquí sí que no, tuvimos más casos en el lote de Fortimune, un incremento de un 2%. Y en desplazamientos de agomaso, pues tuvimos los mismos, pero al haber unos pocos menos animales en el lote de Fortimune, tuvimos un 0,96% más. Y lo que sí que me parece un dato muy, muy interesante son las bajas. En el lote control tuvimos 3 y en el lote estudio no tuvimos ninguna. Y además, otro dato también muy interesante es que las bajas, las 3 fueron por mamitis. Esto creo que, Mónica, tú como tienes explotaciones, mucho problema, muchas bajas por mamitis, gravedad. No, a ver, bajas por mamitis hay en todas las explotaciones, pero que sean por mamitis graves, hombre, este año hubo alguna de colibacilar en el verano, pero generalmente suele ser porque son vacas crónicas y también si tienen mamitis van a empreñar peor, entonces al final pues van para matadero, pero graves. Vale. Bueno, estas a veces son los costes de las enfermedades, sacado de datos de estudios de universidades sobre todo. Pues nosotros cogimos la media de 3, de 2, dependiendo. Pues en retenciones se supone que tenemos un coste de 328 euros, en metritis 273, en mamitis, una mamitis nos supone unos 225 euros de media. Las neumonías 123, las hipocalcemias 220, los desplazamientos de agomaso 525 y la muerte, que evidentemente es la más grave, bueno, también depende del valor del animal, pero unos 1.460 euros. ¿Qué te parece? ¿Los ganaderos están concienciados con estos costes de las enfermedades? Sí, hoy en día el ganadero, para el ganadero ya la mamitis es una de las enfermedades más caras de la explotación y aparte ya por el gasto económico en los tratamientos, también ya ve la pérdida por producción y el mayor trabajo que tiene la explotación y mayor riesgo de inhibidores a la hora de ordeñar, sobre todo si hay mano de obra externa. Sí, al final, bueno, no se pueden quedar solo con el gasto en medicamentos. Ya ven un poco más allá. O el gasto en el veterinario de ir a atender al animal, sino lo que repercute. Se complica el ordeño porque tienes que estar apartando vacas y también ven que producen menos y luego está el riesgo de inhibidores que lo tienen muy presente. Y está claro que también la producción de esa lactación ya está comprometida. Comprometida, sobre todo si es una mamitis, por ejemplo, en un pico de lactación,
Claro, ya son conscientes de que la pérdida de producción es la adaptación que es evidente. Bueno, pues sacando los datos de reducción de enfermedades que conseguimos en el lote de Fortimune y aplicando el coste por enfermedad, lo que logramos en esta explotación fue reducir los costes en 7.600 euros, solo respecto a las enfermedades postparto. Creo que es un dato bastante importante y evidentemente en cada explotación variará, en unas conseguiremos reducir más unas enfermedades, en otras. Evidentemente hay un cambio muy grande de una explotación a otra, pero bueno, si conseguimos reducir un poco enfermedades postparto, creo que estamos ganando mucho en la explotación. Y ya pasando a los índices reproductivos, pues tenemos varios datos aquí. Vacas inseminadas, hay 51 en un lote control, 52 en el otro. Vacas preñadas, conseguimos las mismas en los dos lotes, por lo que, bueno, la tasa de vacas es un pelín mayor porque teníamos una vaca menos en el lote control respecto al de Fortimune, pero un dato muy interesante son las inseminaciones totales, que al final es lo que nos indica la fertilidad. Tenemos 103 inseminaciones en el lote control, mientras que para conseguir esas mismas vacas preñadas en el lote estudio necesitamos 90, 13 inseminaciones menos. Al final, la inseminación concepción está en 2,73 en el lote control frente a 2,48 en el lote estudio, lo que viene siendo también lo mismo. La tasa de fertilidad, tenemos un 35,9 en el lote control, mientras que en el lote estudio tenemos un 41,1, lo que supone un 5,1% más. Es un pelín más bajo que lo que habíamos visto en el estudio anterior específico de reproducción, pero creo que es un dato muy, muy interesante. Analizando la distribución de estas inseminaciones totales por número de inseminaciones, pasamos en el lote control, vacas de una inseminación, tenemos un 55 frente a un 58 en el lote estudio, vacas que tuvieron que recibir 2 inseminaciones, un 17 más o menos en los dos lotes, 3 inseminaciones, un 7,6 en el lote control frente a un 13,72 en el lote estudio, y lo que me parece súper interesante, que es vacas de más de 3 inseminaciones, vacas repetidoras, hay un 19% en el lote control frente a tan solo un 9,8% en el lote estudio, lo que supone 9,4 puntos menos y que al final es tener menos vacas repetidoras en la explotación, que es lo que nos interesa. Son evidentemente las vacas que el ganadero no quiere tener y que el técnico de reproducción no quiere tener en la explotación. ¿No te parece, Mónica? Sí, estoy de acuerdo. Al final esas son las vacas que dan la lata, que van a estar en cola de lactación, que a ti también te van a afectar, supongo, en calidad de leche. Es que va todo unido. Está claro. Una fertilidad, una buena fertilidad o una mala fertilidad va a repercutir también en la calidad de leche y viceversa. Sí, y también si hay mamitis, las vacas también van a tardar más en empreñar. Perfecto. Bueno, ya vamos ahora a pasar a la parte de calidad de leche, los datos. Aquí son datos del control lechero oficial de los dos lotes, las medias durante los 4 primeros controles. Daros cuenta que cogimos, por así decirlo, tenemos producto hasta 120 días posparto, entonces no fuimos a valorar más allá y tenemos medias por cada control. Sabemos que es una explotación con muy buenos datos de calidad de leche, de recuento de células, como veis, de media no llegan a las 100, están por debajo de las 100, pero aún así en el lote control tenemos una media de los 4 controles de 104 de recuento de células somáticas, mientras que en el lote del estudio tenemos 64,5. Esto supone 40 puntos menos y que en términos de porcentaje es casi un 40% menos. Creo que es un dato muy interesante y sobre todo teniendo en cuenta que es una explotación que ya está con unos niveles muy bajos y que mejorar esa salud de ubre, creo que es complicado. ¿No te parece? Sí, bueno, aquí se trata de un caso ya de una explotación muy buena, que teniendo ya las células por debajo de las 150, pues ya está muy bien. Pero sobre todo si estuviera por encima de las 200, yo creo que habría mucha más diferencia. Vale. Al final es también un poco lo que hablábamos antes de esas explotaciones que ya están en torno a las 200 para cobrar la pérdida superior. Creo que podemos extrapolar eso ahí. Al final vemos que también puede funcionar ahí, que ya no solo es bajar de las explotaciones que están muy mal, que te pueden entrar en el programa, sino
lograr eso, esas explotaciones que están en el límite y que podemos conseguir bajarlas. Al final, bueno, sacando la media de vacas con una media de recuento de células de más de 200, que son, pues en el lote control estamos con 6 animales, mientras que en el estudio 3. Esas son las vacas, al final, las subclínicas o crónicas, y son las que nos están haciendo perder la calidad superior, precisamente. Cuantas menos vacas de esas de más de 200 células tengamos, más opciones vamos a tener de cobrar la calidad superior. Evidentemente, estas vacas están perdiendo producción porque no tienen una salud de ubre en condiciones y también nos está haciendo perder fertilidad. ¿No te parece? Sí, porque cuantas menos vacas tengas por encima de, cuantas más vacas tengas por encima de 200, más te van a aportar al tanque y entonces se va a ver comprometida la calidad higiénico-sanitaria. Entonces, cuantos menos mejor, mayor producción, mayor fertilidad y mayor retorno económico. Y al final es como las vacas repetidoras, las vacas subclínicas son las que no queremos tener. No. Y ya en términos de producción, bueno, aquí tenemos valorados hasta 120 días en leche, por lo que hablamos antes. Y, bueno, por una parte tenemos divididos los animales según número de lactaciones y por otra el total. En número de lactaciones sí que observamos una mayor producción en el lote control de 36,6 litros de media, mientras que en el lote Fortimune de estudio un 34,7. Pero ya en las de segunda lactación y de más de 2 lactaciones, que al final son también las vacas más productoras y quizás también las que más problemas tengan en las explotaciones, sí. No sé en cuanto a mamitis. Sí, también son las más problemáticas. En estas, y que quizás la inmunosupresión sea más acentuada, en estas sí que logramos una mayor producción en los dos casos. 46,8 frente a 47,1 y 51,3 frente a 53 litros en las demás 2 lactaciones, que al final son las más productoras. Sí. Y al final, el total, la media de todos los animales de un lote frente al otro son 44,3 litros en el lote control frente a 45 en el lote estudio. Esto supone 0,7 litros más por animal y que pasado a los 120 días en leche son 84 litros más por vaca, que teniendo en cuenta el precio medio de la leche en España son 28 euros más por animal. Y por lote, al final, 84 litros más por vaca, por en cada lote supone 4.700, en el lote de estudio supone 4.704 litros más de un lote frente al otro, a los 120 días. Y que pasado a euros son unos 1.566 euros. Y ya para acabar, las conclusiones, los beneficios técnicos que tenemos con el uso de este protocolo o que tuvimos en esta explotación, y bueno, que son similares a lo que vimos en otras explotaciones, es disminuir procesos infecciosos en el periparto. Al final, el animal va al parto con un mayor estatus inmunológico, menor inmunosupresión o más contrarrestada. Entonces, estamos reduciendo las enfermedades en el posparto, como el periparto. Estamos reduciendo la gravedad de la mamitis y el número de mamitis. Daos cuenta que en este caso no tuvimos bajas por mamitis en el lote de Fortimune, sí en el otro, y el número de vacas subclínicas en un lote respecto al otro también estaba aumentado. Y por otro lado, mejoramos consecuencia de esto también, mejoramos calidad sanitaria de la leche, reduciendo mamitis subclínicas y el recuento de células somáticas. Mejoramos los índices reproductivos, aumentamos la producción de leche y también otra parte interesante es que estamos reduciendo el uso de antibióticos al haber menos enfermedades y el gasto de medicamentos y también la consecuencia de menos riesgo de residuos en tanque. Porque, bueno, no sé si lo comentamos, pero evidentemente es un inmunológico y son 0 días en leche, 0 días en carne. Esto lo valoran los ganaderos. Sí, cada vez más. Además, cada vez hay que ser más eficientes y trabajar más en reducir el uso de antibióticos, trabajar más en prevención. Perfecto. Y ya en cuanto a beneficios económicos, pues echando cuentas con los datos que tuvimos, son 7.603 euros menos o que nos ahorramos por la reducción de enfermedades, 1.566 que ganamos a mayores por el aumento de producción y el coste de tratamiento, un coste medio en torno a 420 euros, lo que vienen siendo 7,5 euros por vaca, los 5 pinchazos.
Al final, el beneficio total, en este caso, fueron estimado de 8.750 euros. Creo que nos preguntaron más o menos cuál puede ser el precio. Pues bueno, lo que hablamos, 7,5 euros las 5 dosis, 1,5 € dosis aproximado. Y al final, esta también es otra ventaja, un precio asequible, económico, que el ganadero está dispuesto a asumir, y los beneficios que puedes tener, ya sea esta explotación o otras explotaciones con menores beneficios, todavía siempre va a ser rentable, porque el gasto, la inversión es muy baja y el retorno económico que puedes tener puede ser muy alto. Simplemente reduciendo un pelín las enfermedades, simplemente mejorando un pelín la fertilidad, cosa que no valoramos aquí en los datos económicos porque es bastante complicado de valorar. En cualquier cosa de esas nos va a ser rentable. Y básicamente es por en torno a euro invertido, unos 20 de beneficio. No sé qué datos, qué beneficios observas tú, Mónica. Yo, la verdad es que económicos no los tengo. Y que el ganadero, como ve que es un producto que no es excesivamente caro, también es más fácil de aplicar. Sí, al final no es una inversión enorme, No. es decir, tienes que invertir 400 euros y ver si los Claro, ahí les cuesta un poco más, ya decir, pues voy a probarlo, pero con el precio que tiene en el mercado, lo prueban fácilmente. Y al final también eso de no tener supresión en leche. Eso también cuenta mucho. Es claro. Y también en carne, porque siempre puede pasar algún problema. Sí. Entonces es otra forma de animar al ganadero a que lo use. Y nada más, acabamos. Vamos ahora a leer las preguntas. Os dejo con mi compañero Ángel. Vale. Bueno, vamos a poner la imagen en pantalla de los... Bueno, primero, gracias a todos los que habéis estado durante el transcurso del webinar, que sois muchos, y tenemos por aquí unas preguntas que habéis dejado que los ponentes van a contestar muy gustosos. Vamos a ver, tenemos una primera pregunta de Virginia de Pablo Sanz, que preguntaba que si en el caso de la primera prueba de campo, si se hizo algún cambio más o solo se aplicó Fortimune. En la prueba de calidad de leche. Sí. No, ahí el único cambio, de hecho, precisamente para valorar esa reducción, lo único que hicimos fue introducir el Fortimune. Fortimune todas las vacas en lactación, una dosis en el momento inicial, a los 15 días y después una vez al mes. No tratamos animales o intentamos tratar lo menos posible. Hombre, si pudo haber alguna baja, alguna cosilla de esas, pero intencionadamente no. Precisamente para intentar valorar la reducción que conseguimos en tanque de los animales. Al final hay que tener en cuenta que es una reducción. En unos animales conseguiremos reducir más el recuento de células, en otros menos, pero lo que nos importa desde el punto de vista económico es reducir en tanque, que es la media de todos los animales. Entonces, no, ahí el único cambio que hicimos fue introducir el Fortimune. Vale, tenemos otra pregunta de Adrián Recena Gascón. Nos dice si podéis comentar vuestra experiencia en el secado selectivo y cómo lo implantasteis en esa explotación. Gracias. Bueno, creo que Mónica, esto lo puedes hacer tú. Bueno, yo el secado selectivo lo implanté en aquellas granjas que se daban unas condiciones. Que la granja trabaja bien, que tiene unos recuentos celulares en tanque durante todo el año por debajo de las 250.000 células, que está en control de calidad de leche y que hay analíticas de las mamitis y que se anotan las mamitis clínicas y que no hay gérmenes contagiosos. Entonces, lo que hago es que yo, cada vaca que se va a secar, pues le miro la lactación, los últimos controles, si están por debajo de las 200.000 células, si tuvieron mamitis clínica, y en función de eso decido si se le aplica secado más un tapón intramamario, un sellador interno o solo el sellador interno, y que la granja tenga buenas condiciones tanto en vacas de lactación como en vacas secas. Y de momento la verdad es que la experiencia fue buena. Vale, tenemos otra pregunta de Beatriz Rollo que nos dice ¿qué gasto total puede suponer una mamitis, tratamiento más pérdidas de leche, etcétera? Bueno, Mónica, si quieres, bueno, evidentemente también dependerá mucho el tipo de mamitis que sea, en qué momento se produzca. Claro, depende del tipo de mamitis, en el momento de la lactación, pero bueno, ahí ponías 200 y pico, pero bueno, una estimación media. Se puede llegar a más porque entre que cuentes los tratamientos, que ya no son baratos, si le aplicas un tratamiento antibiótico, la retirada de la leche por antibiótico, la pérdida de producción, luego hay que contar el trabajo de la mano de obra
y que ya que no des inhibidores. Y que también tener en cuenta que igual alguna mamitis que pueda producir una pérdida de teto. Sí, algunos tetos que se pierden o incluso puedes perder la vaca. Exacto. Y bueno, después también pues, hay mamitis tipo coli, tipo Klebsiella, que si por ejemplo le pilla la vaca en posparto, en primer mes, en un pico de lactación, repercutir en toda la lactación. Yo creo, bueno, el gasto más... 400 euros tranquilamente, yo creo que se puede poner. Al final yo creo que el gasto más gordo es la pérdida de producción de esa lactación que si empieza al principio, pues es que ya empieza mal. Y bueno, luego sí, los tratamientos de medicamento también es un coste elevado. Ok. Tenemos otra pregunta de Agustina Remedi que nos dice, cuando habláis de que se potencia la respuesta inmune inespecífica, ¿qué queréis decir? Bueno, lo que hablamos es eso, hay en el organismo, en los animales, en nosotros, se dan dos tipos de respuesta principalmente. Una que es la humoral y otra que es la celular. La humoral es la que se da en las vacunaciones, la específica, porque cuando nos vacunamos a un animal frente a algo, es específico frente a lo que lleva la vacuna. Pues imagínate, vacunamos IBR, pues lo que vas a conseguir es una inmunidad específica frente a IBR. Si vacunamos frente a VD, pues a BVD. Si vacunamos frente a mamitis, pues los gérmenes que lleve la vacuna. Lo que lleva, no podemos ir más allá. Mientras, entonces lo que estamos creando son anticuerpos específicos frente a esos gérmenes. Mientras que en la inmunoterapia lo que potenciamos es la inespecífica, que es la otra vía de respuesta que puede tener el organismo. Potenciamos macrófagos, neutrófilos, linfocitos. Es la fagocitosis, esa vía no distingue, le da igual actuar frente a una bacteria que frente a un virus, que frente a un hongo, porque es inespecífica totalmente. Lo que consigues es aumentar la fagocitosis, que va a actuar frente a cualquier tipo de bacteria o frente a cualquier tipo de patógeno. Entonces, precisamente lo que conseguimos es que en cualquier tipo de infección pueda actuar. Es la diferencia, lo que hablamos, entre vacunación y inmunoterapia, las dos vías de respuesta. Muchas gracias, Sergio. Mónica Pando nos comenta que se ha comentado que las mamitis vienen del secado en la gran mayoría, pero en cambio no se tratan en ese periodo y se reduce el número de mamitis tratándolas en el periparto. ¿A qué se debe? Gracias. Bueno, yo me refiero a que muchas de las mamitis que aparecen en posparto que vienen del secado. Cuando tú vas a secar una vaca, si la vaca tiene una infección intramamaria, sí que le aplicas un secado. Y si de rutina aplicas un secado, ya lo aplicas para curar las posibles mamitis con las que vaya a secarse y evitar la aparición de nuevas infecciones. Si en secado aparece una mamitis clínica, la vaca la hay que tratar e incluso se puede perder el cuarterón o perder la vaca. Lo que pasa es que hay muchas mamitis subclínicas que sí que la vaca las coge en el secado y luego se reflejan como mamitis clínicas en posparto. En secado, ¿qué tipo de mamitis tienes más? También, bueno, habrá que diferenciar a vacas que vayan fuera, vacas secas. Si la vaca está seca y hay una mamitis clínica, generalmente suele ser un piógenes. Teto perdido y incluso a veces la vaca también se pierde. Pero después, si son de mamitis que se van a reflejar más tarde, sobre todo estreptococcus, gram positivos. ¿Qué medidas puedes recomendar para evitar estas mamitis en secado? Supongo que, bueno, en el momento del secado... Claro, sobre todo higiene en el momento del secado, intentar llegar con las vacas lo más sanas al secado y con menor producción posible. Aplicar bien el secado y yo siempre recomiendo también un secador interno y buenas condiciones de la vaca seca, porque muchas veces son las olvidadas en la explotación, que tenga un buen alojamiento, buena alimentación, no darle el silo que no vale para las vacas de lactación, se lo voy a dar a las vacas secas, porque luego van a tener los problemas. Y sobre todo eso, buena calidad higiénica del agua, de la alimentación y las instalaciones. Bueno, también comentar que estamos en idea de hacer alguna prueba de campo, precisamente con la inmunoterapia aquí, porque bueno, ya vimos que es otro de los momentos de inmunosupresión fisiológica, que al final, cuando se realiza la involución activa de la glándula, al final están entrando en acción macrófagos, está fagocitando la leche residual que hay ahí y quizás no tenemos datos aún, pero creemos que puede ser un momento también interesante para usar inmunoterapia previa al secado. Lo que estamos intentando establecer es 15 días antes al secado y en el secado y que también puede ayudar un poco al secado selectivo. Sí. Quizás trabajar ahí ese campo. Vale, tenemos otra pregunta de César Gavidia. ¿Sobre qué agentes causantes de la mamitis tienen mayor eficiencia?
Fortimune, Sí. pues precisamente la ventaja es que al ser inespecífico vamos a tener eficiencia o eficacia frente a cualquier tipo de patógeno. Después, bueno, está intrínsecamente cada animal es un mundo, la gravedad de la mamitis es difícil valorar. Pero bueno, la idea es que al potenciar la fagocitosis va a actuar frente a cualquier tipo de patógeno y va a ser eficaz frente a cualquier tipo de patógeno. Yo creo que es muy interesante, pues sobre todo en lo que comentaba antes Mónica, en mamitis que no tienen algo que darle, que el antibiótico no va a funcionar, como pueden ser hongos, como pueden ser, bueno, levaduras o prototeca o cosillas de esas, porque ahí no tenemos otra cosa en el mercado, no hay nada específico para eso en vacuno, y ahí puede ser interesante pues una alternativa que tienes y que puedes usar. Pero después eficacia va a tener en cualquier tipo de mamitis. Y la última pregunta, que es de María Fernández Rayón, pregunta para Mónica, ¿no sueles tener problemas de colis en el posparto? Entendí que la mayor incidencia eran en estreptos y colibrios. Lo que más tengo aislado sí que son estreptococcus, pero sí que también tengo problemas de coli. Lo que pasa es que no suelen ser colis graves porque muchas de las explotaciones están vacunadas. Entonces aparecen los colis, pero más suaves. Vale, bueno, pues con esta pregunta damos por terminado el webinar. Bueno, hay otra pregunta más. Dice María otra vez de nuevo, Fernández Gallón, en mi zona estoy teniendo problemas con ellos y también con las resistencias en ellos. Bueno, gracias a todos, ya nos vamos a despedir. Gracias a todos los que habéis estado presentes en este webinar, que habéis sido muchos, la verdad. Una experiencia para nosotros muy interesante y que esperamos repetir pronto. Muchas gracias a los ponentes, a Sergio y a Mónica sobre todo. Gracias. Y bueno, y hasta la próxima. Encantados. Bueno, vais a recibir este webinar, lo hemos grabado, vais a recibir un correo para poderlo ver tranquilamente si queréis en algún momento. Y aparte os enviaremos después también un enlace a YouTube porque lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube de la página web de Ovejero. Así que vais a poder disponer de él en cualquier momento que queráis volver a consultar. De nuevo, muchas gracias a todos y buenas tardes y bueno, todos a comer que ya es hora. Hasta luego. Hasta luego.